Bueno, en aquella ocasión recuerdo, como lo recordarás tú, Mario, hablamos del envío de remesas. Es un negocio, pues 40,000, más de 40,000 millones de dólares. Pues hay pocos negocios que pueden facturar esas o ser responsables de esos envíos. Las comisiones son muy caras. ¿Han bajado, Mario? Mira, te diría primero que todo, sí son caras, porque además son por envío, pero aquí sucede una cosa, pues yo te diría, en donde no te explicas también, pues qué es lo que pretende hacer el gobierno mexicano. A ver, lo que el gobierno mexicano pretende hacer son tres cosas para tratar de solucionar el tema de los dólares. O sea, se está vendiendo como una solución al tema de los dólares y de Banco de México, lo cual yo creo que se parte incorrectamente. No es una solución al tema de los dólares. Si todo lo que hagas por los migrantes en este país se necesita, lo necesitan y es bueno. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Hacienda? Que los mexicanos en el extranjero puedan aperturar cuentas de manera remota. Esto ya se venía haciendo. Desde el 2017, Bansefi ya aperturaba cuentas de manera remota. Entonces, no están sacando ningún programa nuevo. Y lo que dicen es que en Bansefi se pagarían los dólares a un tipo de cambio más conveniente, digamos, para el conacional, para el mexicano que viene de los Estados Unidos. Lo cual también digo, es muy bueno, pero hay que recordar que el 99% de las divisas se envían, o de los remesas, llegan por transferencia electrónica. Lo que entra de manera física en billete verde, pues es el 1%, es un porcentaje muy pequeño. Ahora, las remesadoras, Banco de México, desde hace muchos años, tiene un servicio de remesas al país que se llama Directo México. ¿Cuál es el problema con Directo México? Que los mismos bancos en los Estados Unidos, por evitarse papeleos y temas de lavado de dinero, se han ido desconectando de este servicio. Luego entonces existe, si es más barato el servicio de Banco de México comparado, por ejemplo, con cualquier otra remesadora que te puede cobrar hasta $10 por envío, pues Banco de México te andará cobrando 5 o 4 dólares por el Directo México, llega a todas partes, se hacía a través de Telecom. Yo creo que era un buen sistema. El problema es que muchos bancos en Estados Unidos pues se desconectaron de este sistema. Ahora, ¿qué otros problemas tiene el migrante? El migrante, cuando envía una remesa, el primer problema al que se enfrenta es no solamente a la comisión, la remesadora de los Estados Unidos, la tienda, el local donde llega a comprar su envío, vamos a llamarlo así, pues le castigan mucho el tipo de cambio. Entonces, lo castigan en Estados Unidos, lo castigan con la comisión. Y aquí, pues digamos, que no le pagan el tipo de cambio correcto, pues rasuran mucho su ahorro. Lo que pretende hacer con esto, Bansefi, o perdón, Banco del Bienestar, pues es comprar ese dólar a un nivel más competitivo. Pero aquí es donde viene el problema, que no van a solucionar, si recordemos que todo esto empieza pues por esta polémica iniciativa del Banco de México, que si bien es cierto, yo comparto, atenta cuanto a su autonomía, también lo que se está haciendo ahorita pues no te va a resolver el problema, porque en todo caso, Banco de Bienestar, ¿a quién le va a devolver los dólares que compra? Es decir, Claro. tener que regresarlo, va a tener que tener un corresponsal extranjero y va a ser parte pues del mismo deambular y de la misma problemática que actualmente tienen algunos bancos. Entonces, yo creo que para ayudar al migrante, qué bueno que se aperturen cuentas. Te digo, desde el 2017, Conducef trabajó muchísimo con Bansefi para llevar educación financiera a los mexicanos en el exterior. Es más, Conducef llegó a tener 16 ventanillas de atención de Conducef en consulados mexicanos, consulados donde había mucha presencia de población mexicana, por ejemplo, Dallas, Chicago, North Carolina, Los Ángeles, y ahí se conectaban, y hazte de cuenta que tú llegabas a una terminal de Conducef a presentar tu queja, a pedir asesoría, te orientábamos cómo abrir una cuenta remota. Entonces ese programa funcionó. ¿Qué es lo que vuelven a relanzar ahorita?
al decir que ya va a haber ventanillas de asesoría financiera en los consulados. Este tema es muy viejo, entonces sí me llama mucho la atención que el gobierno no esté anunciando realmente nada nuevo, esto ya se venía haciendo, y por el otro lado, que se pretenda resolver con esto un problema o sustituir, digamos, o venderlo como un paliativo al tema de los dólares. Yo creo que en este tema de los dólares, la minuta que está en la Cámara de Diputados, como está, atenta contra la autonomía del Banco de México. Y esta solución no resuelve el problema. Es decir, se tiene que seguir buscando una solución que respete la autonomía del Banco de México y que resuelva el problema, porque al final del día el problema de los dólares es en menor medida las remesas y es en mayor medida, por ejemplo, los dólares del turismo de internación, ¿no? Un turista en algún centro turístico que le paga un taxi, que hace un consumo en un Oxxo, qué sé yo, y el turismo fronterizo, que es muy importante, y en donde, si no mal recuerdo, pues Tijuana, creo que es Tijuana, tiene pues una de las entradas más fuertes de divisa verde, que luego tiene que ser regresada o reexportada a los Estados Unidos. Y que Bueno, eso no es el problema. me parece que ya el gobierno ya se le hizo bolas, se le engló durísimo, ¿no? En el caso del Banco de México, ya no saben ni cómo salir. ¿Por qué no mejor retiran la iniciativa y olvidan el asunto? Patean el bote para dentro de 200 años y reconocen que pues la regaron, pues, que no pensaban que era prudente y dejó de serlo, no era de origen, no vieron cosas que hoy sí quedan en evidencia. ¿Por qué no lo hacen así en lugar de estar tratando de enmendar y ponerle curitas a una iniciativa que de todas maneras va a ser muy conflictiva? Mira, yo comparto tu postura, yo creo que esta iniciativa debería de retirarse y en todo caso buscar cómo se les pueden generar, vamos a llamarle así, recomendaciones a los bancos para que tengan el aval, la palomita del Banco de México y puedan ir a Estados Unidos a buscar un corresponsal. No es lo mismo decir, oigan, yo traigo aquí la recomendación del Banco de México porque aplico bien mis normas de lavado de dinero o mis normas antilavado, pues que llegar sin una carta de nadie. Habrá bancos a los que el Banco de México no les pueda dar esta recomendación porque sus normas no son tan buenas o la aplicación de sus normas no son tan buenas y no lo haga. Pero yo creo que se debe buscar una solución así intermedia, porque es como si quisiéramos matar una mosca con una bomba atómica, modificar la ley de Banco de México, y por el otro lado, sí es un problema real, es un problema que existe y que existe también por la interrelación comercial de los dos países, no solamente en materia de turismo. Hay gente de Estados Unidos que viene a la frontera a atenderse al dentista, por ejemplo, Sí, sí. Y cada vez es más frecuente, por cierto, ¿eh? Entonces, eso es un problema que va a seguir generando y entonces yo creo que es un problema que debe de atenderse además a nivel binacional. Esto es una mesa binacional porque finalmente quienes te reciben los dólares están allá y están sujetos también a la reglamentación norteamericana y mucho el énfasis es del tema del lavado de dinero. Hay un dicho que dice que, pues sí, que a lo mejor en México se lava dinero, pues sí, pero se ensucia en los Estados Unidos. Entonces, Está buenísima, no la había escuchado. es un tema binacional. Es un Sí. tema binacional. Oye, mira, Mario, y ahorita me estoy dando cuenta, debí haber hecho ayer en el transcurso de la tarde, cuando estábamos formando, digamos, ordenando las piezas de este espacio que hoy está contemplando nuestro público. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que a mí me parece que es fundamental, del nacimiento de un comité de fechado de ciclos económicos en el país, que es algo que México no tenía, es un asunto fundamental, fundamental. Y el padre o uno de los padres fundamentales o de los pilares fundamentales de este comité de fechado de ciclos económicos, ayer tratamos el asunto con Ernesto Félix Atoscoy y con Pablo Álvarez y Casa. Una de las piezas clave de la existencia de ese comité es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, una institución que yo respeto mucho, que yo quiero mucho, que ha dado mucho al país, y le solicitamos al maestro Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF, que nos considera una charla. A mí me permitiría, si el maestro Lascurain no tiene inconveniente,
que de alguna manera pudiéramos charlar con él, reconocerle al IMEF la importante contribución que ha hecho al país, al haber hecho posible después de muchos años de esfuerzo este ciclo, que yo quiero que el público se embeba de esa información, porque ese fechado de ciclos, ese comité de fechado de ciclos económicos, mucho va a aportar a la política pública nacional si es que tenemos un gobierno que respete la experiencia y el punto de vista de quienes integran este comité y de los pronunciamientos que hagan estos conocedores de la cosa económica en materia de ciclo económico del país. Hacer una pausa y, si me permiten, regresamos. Si no te vayas, Mario, te ruego, si es que tienes tiempo, por supuesto, que te quedas con nosotros unos minutos más para poder escuchar lo que nos tenga que decir Ángel García Lascurain. Con mucho gusto, Eduardo. Muy buenos días, Ángel. Muchas, regresamos. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Mario. Muy bien, gracias. Gusto en saludarte. Vamos a una pausa rápida y regresamos contigo. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Usted nos pudo acompañar ayer martes. Tuvimos una larga sesión, prácticamente de 20 minutos, 24 minutos, con Ernesto Frel Santoscoy y con Pablo Álvarez y Casa, hablando de este comité de fechado de ciclos económicos, que suena horrible, pues, ¿no? Le puedo decir, ¿qué es eso? Bueno, ya lo explicamos al detalle, para qué sirve, qué tiene que ver con nosotros, los consumidores, con nosotros, los mexicanos. Y ayer no dejó de hablarse del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, una institución fundamental en el ecosistema económico y nacional en este país. Y entonces le dijimos, bueno, vamos a procurar que el maestro Ángel García Lascurain, presidente del IMEF, esté con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en Torno al Dinero, Ángel. Muchas gracias. Esa es tu casa. Con todo gusto, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Gracias. Tiene una larga historia de lucha del IMEF porque se formara este comité. Primero, si me puedes decir qué es el comité para quien no nos haya seguido ayer, y después cómo se dio, cómo se gestó la idea durante tantos años en el seno del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, por favor.
Claro que sí, con gusto. Bueno, el comité tiene un nombre muy largo, es el Comité para el Fechado de Ciclos de la Economía de México. Y básicamente lo que busca el comité es, usando una serie de herramientas técnicas, matemáticas, de análisis de estadísticas, busca medir la duración de los ciclos de la economía. Con eso básicamente nos referimos a poder medir cuándo inicia, por ejemplo, una recesión en el país, cuándo termina, cuándo comienza un periodo de expansión o de auge. Y lo que va a medir el comité es tanto la duración como la profundidad de cada uno de estos ciclos, y también la amplitud en términos de a cuántos sectores de la economía está afectando un cambio de tendencia en la economía mexicana. Va a llevar a cabo un análisis muy detallado histórico. Sí, realmente, como lo comentas, es un hito en la historia de la economía moderna de México. El comité está integrado por 7 miembros, que son 7 hombres y mujeres muy capacitados, muy competentes en la gestión de todas estas herramientas, y van a llevar a cabo una revisión histórica para analizar los ciclos de la economía de México en las últimas décadas, y en base a eso, pues tener información pertinente para poderlos estimar hacia adelante. Sí es importante mencionar, Eduardo, que esta es una iniciativa que se originó con el INEGI mismo y con el CIDE. Ellos llevaron a cabo un análisis desde mediados de 2019 para determinar la necesidad de contar con un comité como estos en México. Y el INEGI, junto con el IMEF, firmamos un convenio de colaboración para llevar a cabo ya la instalación formal del comité, cobijado institucionalmente y apoyado administrativamente por el IMEF. Uh-huh. Ya el IMEF traía esta idea desde hace tiempo, me imagino. Bueno, fueron acercándose al INEGI, intervino el CIDE, también es una institución muy sólida de amplio reconocimiento internacional, y finalmente, cuando dijeron, ahora sí, ya lo vamos a dar a conocer, van a hacer oficialmente, ¿cómo se tejió esa historia, Ángel? Sí, el INEGI y el CIDE, en ese trabajo inicial que llevaron a cabo, determinaron la conveniencia, ¿no?, de realizar esta instalación del comité en México. Este es un comité que opera en diferentes países. En Estados Unidos ya tiene desde los años 70 que comenzó a funcionar, en Japón, en la Comunidad Económica Europea, en Canadá, en diferentes países. Y una vez que se había llevado a cabo este análisis inicial, el IMEF y el INEGI comenzamos a conversar sobre el tema, sobre la forma más conveniente, más adecuada para llevar a cabo ya la instalación formal del comité. Y ahí se decidió que el IMEF era el espacio propicio para ello, como una institución autónoma, como una institución independiente, en la que nos hemos enfocado ya por casi 6 décadas a precisamente eso, ¿no?, llevar a cabo análisis técnicos de manera objetiva, de manera imparcial, sobre temas que impacten del entorno en general de la economía mexicana y el ambiente de los negocios de las empresas. Uh-huh. Bien, ¿cómo se decidió el nombre de las 7 personas, entre las cuales está, por cierto, Jonathan Heath, que fue parte importante tanto del INEGI en otro momento, que incluso escribe un libro maravilloso que dicen los indicadores en materia? No lo estoy citando de manera textual el libro, pero es muy buen libro, y también estuvo en el INEGI, estuvo en el IMEF, una parte muy importante del IMEF, y ahora en el Banco de México. ¿Cómo se definió quién serían esas 7? Y tú estás incluido también, tú eres un 8º miembro del comité. Bueno, el comité está alojado administrativamente en el IMEF y por lo tanto es presidido por el presidente del IMEF, el presidente nacional del IMEF, pero la votación técnica sobre los análisis que van a llevar a cabo se lleva a cabo entre los 7 miembros del comité. El presidente no va a votar en esas decisiones técnicas, precisamente para garantizar pues esa fundamentación puramente técnica de las recomendaciones que lleva a cabo el comité. Pero sí, como bien dices, está alojado dentro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La decisión de selección de los miembros fue una decisión compleja. En México hay a muchas personas con todas las competencias necesarias. Sí. Buscamos que hubiera principalmente presencia de la academia. La mayoría de los miembros, 4 de ellos, están vinculados con instituciones académicas mexicanas públicas y privadas. Buscamos también que hubiera un balance entre hombres y mujeres, que desde el punto de vista de equidad hubiera participación de ambos, y por supuesto que tuvieran todos pues los antecedentes técnicos. Todos ellos tienen doctorados en universidades de gran prestigio mexicanas e internacionales,
son economistas o matemáticos que además ya habían trabajado el tema de los ciclos económicos en México, ya tenían un interés personal en este tema, pero además una historia, ¿no? de haberlo abordado desde distintas perspectivas. Ujú, perfecto. Y además van a hacer una revisión histórica, ¿no? Que no recuerdo si es a partir de los 80. Bueno, en la década de los 80 inicia el proceso de revisión de cuántos ciclos ha tenido México. Y hasta donde yo sé, yo estoy estudiando la maestría, eh, no ha habido sexenio que no tenga recesión. Así que le digo a usted, parece mentira. Entonces uno dice, pues con razón nos va como nos va. O sea, no ha habido un sexenio que no haya enfrentado al menos una recesión. Bueno, esta no tiene parámetros, la que estamos viviendo ahorita, o vivimos nosotros, no tiene parámetros. Pero esa es también una parte muy rica de este comité, de que va a hacer una revisión histórica. Sí, el primer paso va a ser precisamente ese, además de definir el enfoque técnico y las herramientas que van a utilizar, llevar a cabo ese recuento histórico de las recesiones en México y de los periodos de expansión también. Y va a ser una herramienta muy importante, por ejemplo, para las empresas que quieren planear inversiones hacia adelante, pues el tener información sólida, técnicamente fundamentada sobre cuándo puede iniciar un periodo de expansión o cuándo puede iniciar una recesión, pues es una herramienta para toma de decisiones importante, pero también va a ayudar, por ejemplo, a las autoridades, decisiones de política pública que cuenten con esa información, pues podrán ser mucho mejor fundamentadas. Y la sociedad en general, para la academia, las universidades y los mexicanos en general, que tengamos información sólida sobre cómo va nuestra economía y cuándo puede haber un cambio de tendencia que, bueno, pues nos provee elementos para tomar decisiones de la más diversa índole. ¿Podrá ser consultado por particulares, por empresas, por el gobierno federal? O sea, ¿se convertirá en un organismo de consulta? Sí, toda la información va a ser pública. El comité va a tener una página de internet donde va a estar toda la información disponible. También va a emitir comunicados de prensa periódicamente. Inicialmente va a ser un par de veces por año, pero también cuando se identifique un cambio de tendencia, se informará oportunamente a la sociedad que el comité está identificando esta situación. Sí es importante mencionar que su foco no es hacer recomendaciones de política pública, de política económica, perspectivas de la economía mexicana, simplemente va a puntualizar cuando, en base a todo el análisis que llevan a cabo, se identifica precisamente un cambio de ruta, ¿no? Un cambio de tendencia en la economía, con cierta anticipación, pues para facilitar esa toma de decisiones de empresas, de gobierno y de la sociedad en general. Sí, no tiene su función es el ser consultor, pero sería muy tonto o cualquier otro gobierno que teniendo ese equipo de trabajo analizando los ciclos, no lo consulte y no se apoye o pueda decir, a ver, porque habría que explicarle al gobierno, bueno, no al gobierno, al presidente de la República que es una política contracíclica, ¿no? Porque ya sabemos que lo saben, pero que lo apliquen, de ahí que lo apliquen es otro asunto. Ahora, esto, ¿cómo ha sido recibido internacionalmente, Ángel? Bueno, la receptividad en general ha sido muy positiva porque era un faltante importante en la economía mexicana, en la información sobre la economía mexicana, y en general la aceptación que hemos visto ha sido muy positiva en todos los sectores, tanto en México como fuera del país. El contar con esta información, pues realmente es un paso hacia adelante, ¿no? Para nuestra comprensión de la economía de México. Esa revisión histórica que comentábamos nos va a permitir ya, por ejemplo, medir si ya estamos saliendo de la recesión actual, cuáles son las características de la misma, cuándo va a empezar una recuperación plena, pero siempre con un fundamento técnico muy profundo, con la mayor credibilidad. Todos los miembros del comité, el comité en su conjunto, van a actuar con total independencia y, bueno, llevar a cabo un trabajo congruente y permanente en el largo plazo para bien de México. Si me permites, le pediría a Mario Di Costanzo que nos dé su punto de vista con respecto a este importante acontecimiento del nacimiento del Comité de Fechados de Ciclos Económicos. Mario. No, desde luego que es un paso importantísimo y yo creo que esto pues tendría que acelerar también la oficina o el Centro de Finanzas Públicas, este Comité de Finanzas Públicas, pues que se está buscando que se desarrolle por parte del legislativo. Y vas a decir que veo carro y que quiero aventón, pero es que va a ser muy interesante, pues ahora que se instale y que de alguna manera pudieran dar pues una noción, un horizonte
de no cuándo terminará la crisis, cuándo ven ustedes el cambio de inflexión, que eso es muy importante, ¿no? El cambio de inflexión derivado, desde luego, de todo este tema del COVID, para cuándo se espera, ¿no? Digamos, eso va a ser muy interesante, porque todo el mundo te habla que hasta el 21, 22, 23, pero nadie te dice cuándo se va a empezar a dar este cambio de inflexión. Creo que Jonathan Heath había hecho ya una referencia diciendo que desde su punto de vista, claro, como hablando a título personal, ya se ha superado la etapa de recesión económica y ya está en el proceso de recuperación. Pero bueno, finalmente son de las cuestiones, se van a estar reuniendo periódicamente porque tienen un reto histórico de incorporar información y sistematizarla para poder determinar cuántos ciclos recesivos y de expansión ha tenido la economía desde los 80 hasta la fecha. Yo creo que mira, de veras te lo digo, mi estimado Ángel, es una gran aportación a la economía de este país, una gran aportación. Así es, Eduardo. Y el comité ya está operando. Ya la semana pasada se llevó a cabo la primera reunión de trabajo formal. Ya se está integrando toda la información necesaria. Entonces ya está en plena operación, en pleno funcionamiento. Yo te quiero felicitar a nombre de este equipo de trabajo por el esfuerzo que han hecho ustedes, el CIDE y el INEGI y los integrantes de este comité de fechado de ciclos económicos. Me parece que es un asunto fundamental, como ya lo ha mencionado Mario. Hay muchas cosas más que hacer, pero es una buena base, buen inicio que sin lugar a dudas mucho habrá de aportar al país. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Te lo agradezco mucho, Ángel García Lascurain. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Muchas gracias al presidente nacional del IMEF. Muchas gracias, Mario. Padrísima la información, ¿verdad? Digo, me parece que es algo muy bueno que ha sucedido al inicio del 2021. Desde luego, ya imagino esa página va a tener para navegar todo el día. No, bueno, se nos va a hacer la baba para poder checar los datos que tenga en la página. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Muchas gracias, Miriam. Saludos, Miriam.